Se agradece la intervención de la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez del Partido Movimiento Ciudadano hasta por 7 minutos. Muy buenas tardes a los presidentes de las Comisiones Unidas de Agua Potable y Saneamiento, de Agricultura y de Recursos Hidráulicos, a las diputadas y diputados federales que hoy nos acompañan. El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano le da la más cordial bienvenida, doctor David Kohrenfeld, a esta comparecencia ante diputadas y diputados federales que integramos las comisiones estratégicas de la 62ª legislatura. ¿Estará usted de acuerdo conmigo de la importancia de estas comisiones, dado que en nuestro análisis, debates y decisiones estaremos asegurando el futuro de las y los mexicanos? Y digo lo anterior en absoluta certeza de mis palabras, ya que sin el agua la vida simplemente dejaría de existir. Señor director, este encuentro es una oportunidad para hablar de los grandes desafíos que tenemos quienes legislamos, para ir de la mano con quienes hoy instrumentan políticas públicas y quienes desarrollan nuevos conocimientos para hacer que el vital líquido no deje de cubrir todo el territorio mexicano. Una de las tareas que a título personal y como Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano asumimos deriva de su anterior comparecencia, y en mi calidad de secretaria de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, fue traer a esta mesa una propuesta que sume iniciativas y a su vez acompañe el dinamismo y compromiso que usted desempeña desde esta Comisión Nacional del Agua. Y es que al hablar de la conservación del agua, todas y todos, absolutamente todos, llevamos el mismo grado de responsabilidad e interés para asegurar que el vital líquido llegue a las generaciones futuras. Si miramos el futuro, este nos exigirá atender con plena conciencia lo que está pasando con el agua a nivel mundial. Apenas el 1% es útil para el consumo humano, encontrándose principalmente en ríos, lagos y mantos subterráneos. El restante, 99%, se divide entre los glaciares de los polos y el agua de mar. Dicho lo anterior, y sabedora que esta información es por usted de lo más sabida, la pertinencia de atender con especial cuidado ese 1% evitará la llegada de un apocalipsis de dimensiones devastadoras. Es por ello que los esfuerzos que hoy realizados en materia de agua, con el fin de asegurarles a los mexicanos un abasto de perpetuidad, sean compartidos. La desproporción que existe entre la cantidad de agua y su calidad es sin lugar a dudas un asunto de seguridad nacional. De todo lo que se capta por escurrimiento y extensiones territoriales, hoy se enfrenta a dos grandes problemas: la contaminación y la acelerada disminución de los espacios naturales para las fuentes del agua. Una de las estrategias inmediatas que desde mi perspectiva deben ponerse en marcha, estará usted de acuerdo conmigo, señor director, está en poner los ojos bien abiertos frente a los efectos derivados de la reforma energética, en donde la extracción de hidrocarburos debe vigilarse meticulosamente. De no hacerlo, las consecuencias derivadas de la extracción de gas y petróleo provocarán que los niveles freáticos de agua dulce desciendan a un ritmo todavía más alarmante. Una visión a conciencia es hoy un plan acertado para el futuro del agua. Conviniendo esto como el primer gran consenso, permítanme hablarles de lo que hemos obviado y que no ha dejado de ser la solución más inmediata para poner en marcha si sumamos voluntades y comprendemos que ir tras lo elemental puede ser el giro que desde hace décadas estamos buscando. Yo vengo de un estado del sureste mexicano, de Tabasco, en donde la madre naturaleza aún no ha dejado de ser generosa.
En nuestro anterior encuentro, recordará usted, doctor Korenfeld, hablé de una dualidad que cada vez que se acerca la temporada de lluvias ocurre en Tabasco. Por un lado, la selva gana colorido y la traza urbana se confunde con el verdor de lo que el tiempo atrás fue territorio del paisaje. Por el otro, las ciudades sin planeación lamentablemente terminan siendo tragedia. Bastaría revisar, decía yo en aquella ocasión, el compendio de inundaciones para mirar cómo la negligencia, la mala organización, pero sobre todo la impunidad y la corrupción provocaron los más increíbles desastres que de naturales no tuvieron nada. Pero las administraciones pasadas, carentes de visión, prefirieron no mirar ese abasto y eligieron ser cómplices de las inundaciones. Y lo que pudieron ser grandes represas de agua terminaron siendo la más absoluta contaminación al mezclarse con los elementos de la ciudad. Sin embargo, visto el fenómeno de las lluvias desde esta otra óptica y no deteniéndome en los errores del pasado, miro a Tabasco como un actor protagonista del cambio. El sureste mexicano en su conjunto tiene en sus manos un gran potencial. Por su ubicación privilegiada, debe convertirse en la zona de custodia de los bancos pluviales. Tan solo en Tabasco, Chiapas y Veracruz, en temporadas de lluvia, tendríamos para dar muestra del potencial de abastecimiento de agua para el consumo humano. Y no solo eso, en más de un espacio he venido planteando que es en esta tríada del sureste en donde debemos definir estrategias y acciones para la administración del agua, yendo en todo momento de la mano con los gobernadores de estas tres entidades, y en una pista paralela, aquí desde San Lázaro, es imperativo crear una comisión especial que le dé seguimiento a las necesidades de estos tres estados y a través de un plan estratégico del sureste se atienda a la región en materia de desastres naturales. Si revertimos la costumbre, tan solo con la suma de los ríos Usumacinta, Grijalva y Samaria, iniciaríamos el banco de agua más importante de México y América Latina, que para cumplir su propósito precisaría de una infraestructura que le permita custodiar que el vital líquido no se contamine. Dado que esta estrategia parte del cuidado y mantenimiento que deben poner en entidades como lo es Tabasco, en la que su posición geográfica es estratégica, su implementación realizable y su meta alcanzable, sabremos que toda el agua potable que Tabasco puede producir es posible. Y permítanme dejar esto en sus pensamientos. Movimiento Ciudadano está consciente que si no procuramos el balance entre el desarrollo de nuestro país y el medio ambiente, México perderá su papel protagónico como gran abastecedor del agua potable, no solo del país, sino del mundo entero. El agua, señor director, es 100 veces más valiosa que el petróleo, el gas y cualquier otro hidrocarburo, pensando el abastecimiento de nuestra población. El agua en el corto plazo, si se le cuida, será la fuente primaria de vida de los mexicanos. Esto debe ser una prioridad para el gobierno federal. El sureste mexicano está listo para rediseñarse como el gran centro de abastecimiento de este vital líquido. Le propongo que sea Villahermosa la primera ciudad del agua en donde impulsemos proyectos de recuperación y desarrollo de fuentes, manantiales, cuencas y cañadas en la que la acción humana sea el motor para frenar la deforestación, la contaminación y la contracultura del descuido. Una de las más importantes lecciones que nos deja siempre el agua es cómo, a pesar de los obstáculos, siempre haya su fluir. Y si logramos nuestro propósito, habremos de equilibrar y atender también el alto consumo del agua del sector agrícola, segundo sector estratégico para la supervivencia humana. Con la atención de estos dos elementos, habremos de comprender la importancia de la cooperación como plataforma para sumar esfuerzos. Dejo hasta aquí mi intervención y en un segundo momento presentaré 10 acciones inmediatas de los alcances de este proyecto para impulsar la presente iniciativa. Pero antes, permítame recuperar un tema que sigue sin respuesta en mi entidad. Tabasco no ha dejado de aportar agua al país. Sin embargo, seguimos sin poder resolver el grave problema de los desasolves de los ríos, lagunas y arroyos, así como la infraestructura hidráulica y, por supuesto, la inversión con un gran sentido humano que debemos darle a los cárcamos de nuestra capital. Muchas gracias.
Gracias a usted, diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo, hasta por 7 minutos. Señor Korenfeld, su barco no nos lleva a un buen puerto. En principio, el derecho humano al agua lo limita. Priva una lógica económica donde el agua es tratada como un servicio económicamente con fines de lucro, en donde uno tiene acceso según su capacidad de pago. El modelo de gestión del agua, enormes proyectos de infraestructura hidráulica, presas, trasvases, pozos ultraprofundos, desalinizadores, tratadores, en torno a grandes y siempre crecientes ciudades, cuya construcción y operación sería concesionada preferentemente a empresas privadas. El sistema de concesiones aguas nacionales se conserva el actual sistema de concesiones, que ha resultado en la grave sobreexplotación y acaparamiento, marginación hídrica actual. El Ejecutivo Federal o el agua o la Conagua otorgan volúmenes sin revisión pública de los criterios utilizados. Se expanden para permitir su concesionamiento de agua, de trasvases, aguas marinas, para desalinizadores, agua para fracking o fracturamiento hidráulico y para geotermias. En materia de uso agrícola, se sigue cuestionando y concesionan el 77% del agua del país para este uso, en detrimento del derecho humano al agua. Grandes usuarios agrícolas seguirán con concesiones excesivas, no sustentables, sin pagar por el agua utilizada. Siguen sin diseñar estrategias para remediar el hecho de que se pierde 60% del agua concesionada para este uso antes de llegar a la parcela. Y podría continuar, pero quiero un botón de muestra dejar claro por el escándalo nacional e internacional que tiene que ver el proyecto del nuevo aeropuerto en la zona del Baso de Texcoco. En el informe de la Semarnat se incluye en el apartado 3 el fortalecer la gestión integral y sustentable del agua, garantizando su acceso a la población y a los ecosistemas, en el cual no se aborda la propuesta o proyecto para modificar el cauce y tratamiento de aguas residuales del Valle de México que se desfogan en la zona conocida como Baso de Texcoco. De acuerdo con el artículo 9, párrafo 5, fracción 14 de la Ley de Aguas Nacionales, la Conagua es competente para fomentar y apoyar el desarrollo de los sistemas de agua potable y alcantarillado, los de saneamiento, tratamiento y reuso del agua, los de riego, drenaje y los del control de avenidas y protección contra inundaciones, contratar, concesionar o descentralizar la prestación de los servicios que sean de su competencia. De acuerdo a la información que se ha publicado sobre el proyecto de este nuevo aeropuerto en la zona de Texcoco, la zona reguladora será afectada por la construcción de dicho aeropuerto. Ya desde el gobierno de Fox se realizaron diversas expropiaciones con el objeto de ampliar los límites del actual vaso del lago de Texcoco, incluida su zona federal, a fin de contar con superficies en las que se realizan obras de infraestructura hidráulica para restablecer el balance hidrológico del Valle de México. El sistema de drenaje del lago de Texcoco sirve para regular los escurrimientos de los 11 ríos del oriente de la ciudad. Es de conocimiento de la opinión pública que el gobierno federal, por conducto de la SCT, llevará a cabo la construcción de este nuevo aeropuerto internacional. Se ha publicado que este nuevo aeropuerto se ubicará en esta zona norte, contigua al actual, en el Baso de Texcoco, con una inversión de 120,000 millones de pesos, un gran negocio. Y huele, como dicen por ahí, a mucha corrupción. Una superficie que forma parte ya del Plan Lago de Texcoco y que ha tenido por objeto el restablecimiento del balance hidrológico del Valle de México y el control de la contaminación de las aguas superficiales y los mantos acuíferos en dicha zona por parte de la Conagua. Su antecesor, el señor Luege,
afirmó en días pasados que la zona federal en la que se planea construir el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México tiene el peor suelo para una obra de esta magnitud. Afirmó que la zona confluyen los drenajes del canal La Compañía, del río La Piedad y el río de los Remedios. Hay documentos como el estudio Consideraciones hidrológicas y ambientales para el posible desarrollo de infraestructura aeroportuaria en el lago de Texcoco, de la Conagua, y donde se dice que el vaso del lago de Texcoco es una mala opción para construir un nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Yo creo que usted lo conoce, y se habla de la situación como parte baja del valle, una gran extensión que son alrededor de 11,600 hectáreas, lo convierte en un gran concentrador del agua, que la infraestructura que se pudiera instalar en la zona estaría en riesgo de estar inundada, requeriría grandes obras para desalojar el agua, que generaría su propia cuenca y la que provenga de las corrientes de manera natural o inducida, descargarían en esta gran superficie. Otro gran negocio que sin duda ya estarán pensando en hacer. Pero el terreno es muy inestable y requiere de grandes y costosos esfuerzos constructivos para desarrollar cualquier clase de edificaciones sobre él. Parece que lo buscaron para hacer grandes negocios ahí. Y ya la Conagua en la administración pasada concluía que aquí es un área clave para la regulación de avenidas en el Valle de México, por lo que no debe modificarse su uso de suelo para construir ahí el nuevo aeropuerto. Y hay hasta dictámenes técnicos de riesgo hidrometeorológico de la zona federal, fechados en el 2012 y que se entregaron al equipo de transición de Peña Nieto, donde se señala que el área es fundamental para evitar la sobrecarga del sistema de drenaje metropolitano con las avenidas de los ríos tributarios de la cuenca tributaria oriental de Valle de México, que es indispensable evitar que se alteren las funciones de regulación de las áreas de inundación y con ello se ponga en peligro la vida de las personas y la seguridad de sus bienes y se afecten ecosistemas. Muestra de ello son las inundaciones provocadas por las lluvias del año 2010 y que esta zona debe dedicarse exclusivamente a usos de suelo compatibles con su función reguladora y con el objetivo de reconstruir el capital natural que tuvo en el pasado. Y tienen documentos, insisto, como consideraciones hidrológicas ambientales en el año de octubre del 2012, que también es parte de los documentos de la Conagua, y donde dicen que es evidente que esta variable no fue ni ha sido tomado en cuenta entre los factores para la selección del sitio de la nueva infraestructura aeroportuaria requerida. También sabemos de la inestabilidad del suelo en la zona, que está acreditado con el hundimiento en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en cuyo proyecto se previó resistir un hundimiento característico de la ciudad hasta de 3 centímetros por año. Sin embargo, ya para 2010 la SCT llevó a cabo obras de renivelación que no han podido ocultar los desperfectos, pues los pisos se siguen botando y los conos limitan el acceso a áreas problemáticas, además que son visibles los hoyos y las tuberías inservibles. En el informe del segundo año de gobierno no se contemplan las acciones de la Conagua para la autorización del nuevo aeropuerto, esto es, la autorización del uso de terrenos asignado para obras de infraestructura hidráulica y el restablecimiento, culmino presidente, del balance hidrológico del Valle de México bajo la administración actual de la Semarnat y la Conagua. Esta es una opacidad característica de un gobierno que es objeto de la manipulación de los actores económicos preponderantes que definen la línea de inversión en infraestructura para el lucro privado. Esto huele a mucha corrupción y es la línea que caracteriza las acciones de la Conagua en este país y en este informe de gobierno. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra para concluir esta ronda de fijación de posturas el diputado René Fujiwara Montelongo del Partido Nueva Alianza, hasta por 7 minutos exactos. Muy bien. Muchas gracias, diputado presidente, por otorgarnos el uso de la voz. Antes que nada, me gustaría darle la bienvenida al doctor David Korenfeld, director general de la Comisión Nacional de Agua.
En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza le damos la bienvenida a la Cámara de Diputados y es nuestra aspiración que el Poder Legislativo pueda también contribuir de manera relevante al mejoramiento de nuestros recursos hídricos en el país. Reconocemos también la disposición tanto del presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, al igual que del presidente de la Comisión de Recursos Hídricos, por su apertura y su interés para poder incluir todos los puntos de vista y a todos los actores en la construcción de esta agenda tan importante. El agua, como ya se ha dicho, es un asunto que nos compete a todos. Y en cualquier región del país, los ciudadanos padecen alguna problemática en torno al recurso, ya sea por baja calidad para consumo humano, su falta de disponibilidad, el tiempo y esfuerzo para llevar a una comunidad lejana este recurso, su contaminación, los servicios intermitentes en las redes urbanas o las lluvias atípicas que llevan a sequías o inundaciones. La agenda del agua es transversal para su desarrollo. Su calidad incide en la salud o mortandad de nuestros ciudadanos o en la producción de sus alimentos. El acceso al agua entubada hace la diferencia entre la pobreza o la riqueza de una comunidad. La sobreexplotación de un acuífero vulnera no solo el crecimiento urbano, sino también el equilibrio de nuestros ecosistemas y la conservación de nuestra biodiversidad. Y el vínculo íntimo que existe del agua con el cambio climático se ha convertido en un azote para muchas de nuestras localidades, por las que cada vez más agudas sequías, lluvias extremas e inundaciones, especialmente en aquellas que se encuentran en condiciones de pobreza. Una gestión integrada del recurso de agua incluye aspectos como su uso, su tratamiento, su cuidado, su calidad y el ahorro, acompañadas también de mecanismos institucionales, jurídicos, regulatorios, financieros, tecnológicos y de participación social para así convertir el agua en el verdadero motor del desarrollo sustentable. El artículo 4 de nuestra Constitución garantiza disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico, en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado, nos dice el mismo artículo 4, garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos. También de acuerdo a la reforma constitucional del año 2011, el artículo 4 se convierte en un derecho inalienable para todos los mexicanos, reconocido por esta misma ley. Hablar de agua como derecho humano significa que todas las personas, sin discriminación ni excepción, tendrán acceso a una cantidad de agua potable para uso personal y doméstico a un precio que no ponga en riesgo su economía. De acuerdo a la última reforma del artículo 4 constitucional, publicada el 8 de febrero del año 2012, el Congreso se daba a sí mismo 360 días naturales para la promulgación de una ley general de aguas, que garantizara lo establecido por la norma constitucional. Sin embargo, hasta el día de hoy, nos hemos excedido como legisladores en más de 600 días de ese plazo que nos dimos. Para el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, esta omisión legislativa vulnera los derechos humanos de las y los mexicanos. Debemos reconocer que es nuestra responsabilidad garantizar que los derechos humanos se materialicen a través de la norma que sirva de base para la acción gubernamental. Esta es una tarea pendiente de suma importancia que debemos resolver desde el Congreso de la Unión. De acuerdo a las propias cifras de la CONAGUA, en el año 2011, más del 70% de los cuerpos de agua presentaron algún grado de contaminación, y no estamos seguros de que esta cifra sea diferente el día de hoy. Esto, a todas luces, impide cumplir el acceso al agua, a pesar de que ya es un derecho constitucional. Debemos trabajar de la mano, sociedad y gobierno, para hacer tangibles los derechos plasmados en nuestras leyes. De nada sirve una mejor legislación sin las acciones que la concreten para todas y todos. Solo entre el 7 de agosto y el 3 de septiembre del año 2014, de este año en curso, nos hemos enterado de 6 desastres contra cuerpos de agua en México. Los problemas derivados de estos desastres incluyen enfermedades en las personas, imposibilidad de tener acceso a agua limpia, enormes costos económicos, la pérdida irreversible de especies, animales y vegetales y afectaciones a los ecosistemas, la muerte también del ganado y afectaciones severas en los cultivos y demás. Según un informe publicado por Greenpeace, los ríos más contaminados en este país son el Otoyac, que comprende los estados de Puebla, Tlaxcala y Oaxaca, y el río Lerma, que pasa por el Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Jalisco y Nayarit. Además,
las descargas industriales generan 340% más contaminación que las aguas residuales de los municipios. Por el otro lado, la distribución de los sistemas de provisión de agua sigue siendo un factor de desigualdad, de exclusión y de marginación social, ya que 4 de cada 10 indígenas no tienen agua entubada y 7 de cada 10 no tienen drenaje. Las grandes obras de infraestructura no llegan a comunidades alejadas, donde vive por lo menos 12 millones de personas. Y por el contrario, existen casos en los que las aguas y los manantiales y ríos son llevados de las zonas rurales a las zonas urbanas sin que medie algún tipo de consulta de la población. Un ejemplo es el caso del acueducto Independencia en el estado de Sonora, que sigue sin ser aceptado por las comunidades originarias. El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza está en total disposición de sumar esfuerzos para diseñar e implementar una estrategia transversal a fin de resolver un problema que lacera la convivencia social. No podemos hablar de éxito en el tema de agua si tenemos millones que caminan kilómetros para poder obtenerla, o si los niños se acostumbran a vivir únicamente con 20 litros de agua al día o menos. El Instituto Mexicano para la Competitividad dio a conocer que, de acuerdo con el último censo de INEGI, por lo menos 26,000 escuelas no cuentan con agua potable, lo cual hace inviable la higiene dentro de los planteles escolares. Para Nueva Alianza, la educación es una condición indispensable para la construcción de un México plenamente desarrollado, y sin garantizar agua en los planteles escolares, esto no es posible. Consideramos que los sistemas de captación de agua pluvial bien pueden ser una solución temporal a esta problemática, y ello ya está siendo aplicado de manera exitosa por organizaciones de la sociedad civil y mediante donativos. Y en este sentido queremos ir más allá de la retórica para saber cómo podemos colaborar con la Comisión a fin de resolver un problema tan doloroso. Y no es solo el asunto de la higiene lo que nos preocupa en los niños, ya que si no tienen agua en sus escuelas y en sus casas, se acostumbran también a vivir un México de exclusión, y esto atenta contra el desarrollo de su vida y afecta a nuestro tejido social. Reiteramos nuestra disposición como grupo parlamentario para participar en esta labor titánica, que significa garantizar el acceso al agua potable a las y los mexicanos. Pero también sabemos que sin la participación de la ciudadanía, este reto será imposible. Consideramos indispensable crear o ampliar mecanismos de participación ciudadana en el manejo y en la gestión del agua en nuestro país. En Nueva Alianza estamos convencidos que esta es la única forma para lograr que el vital líquido llegue en las mejores condiciones de abasto y calidad a los hogares de las familias mexicanas. Nuestro mensaje desde el grupo parlamentario es claro: la acción ciudadana en torno a la implementación del derecho humano al agua es posible. Hoy podemos diseñar entre todos políticas públicas acordes a las necesidades que tenemos para que el acceso al agua en México y su conservación sea viable en el corto y en el largo plazo. Señor director, los retos del agua en México son muchos y muy variados. Consideramos oportunos dedicarnos a los que sí podemos hacer: atender de manera urgente a las comunidades marginadas que no tienen hoy los servicios de agua y saneamiento, mediante soluciones domésticas y de bajo costo. También está el mejorar los esquemas de participación ciudadana, como ya lo hemos mencionado, en la toma de decisiones, fortaleciendo los consejos de cuenca. Una política también más agresiva para disminuir la contaminación y regular las descargas en nuestros cuerpos de agua. Debe ser una prioridad para evitar que desastres como los ocurridos en el último mes sigan ocurriendo. Requerimos urgentemente una política de verdadera prevención en la materia. Para concluir, consideramos que la tarea no es fácil, pero es una responsabilidad compartida. Y si todos asumimos nuestro compromiso personal y colectivo en favor del agua, México tendrá mejores condiciones de vida con respecto a este preciado recurso y lograremos su conservación para las futuras generaciones que están contando con nosotros. Por su atención y paciencia, muchas gracias, presidente diputado. Muchas gracias, director. Señor diputado. Cámara de Diputados, 62ª legislatura.